desarrollaron un proyecto que fue sumamente inspirador para nosotros, que se denomina el orden vertical del espacio, y que de alguna manera aquí tocamos temas más o menos tangenciales. Pasamos la siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar con la formulación del proyecto, es decir, con la ideación de dónde surgió esta idea, por qué la estamos, por qué quisimos desarrollarla, cuáles eran sus motivaciones y también ya los aspectos pues técnicos de la misma. En primer lugar, esta idea o este interés por Parque Berrío surgió durante toda la carrera de arquitectura. Fue en 2016 cuando empezamos a darle más o menos forma a ciertos estudios, se presentó una ponencia internacional, en una asignatura denominada seminario, pues hicimos una aproximación a la investigación sobre Parque Berrío. En 2017 hicimos parte del taller de proyectos 9 y eso nos despejó ciertas dudas metodológicas y, y bueno, ya con la experiencia acumulada en estos 4 años de investigación, como mencionamos previamente en proyectos de extensión solidaria o en otro tipo de experiencias, pues fue que decidimos darle una forma ya con unos objetivos, con unas metodologías más claras. Pasamos la siguiente, por favor. Entonces, como el propósito general de este proceso de arqueología virtual consiste en el análisis desde la teoría y fuentes documentales de las transformaciones de Parque Berrío a través del tiempo, con el fin de realizar modelos tridimensionales digitales de los cambios en la morfología, superficies urbanas y volumetrías arquitectónicas. Ese es como todo lo que queríamos realizar, el propósito superior, se condensaba aquí. Y nuestro objetivo general, pasamos la siguiente, creo que está en la siguiente. Bueno, nuestro objetivo general consistía en diseñar un modelo de arqueología virtual en el Parque Berrío de Medellín a través de levantamientos planimétricos, fotografías y maquetación digital de los cambios históricos en términos volumétricos y arquitectónicos de la plaza desde el año 1875 hasta 2018. Es decir, nosotros implementamos esta metodología de arqueología virtual con el objetivo de tener un registro para una lectura histórica que nos permitiera concluir reflexivamente en función de mirar hacia el futuro. Elegimos este periodo de tiempo, 1875 y 2018, dado que encontramos el primer registro documental en ese año, en 1875, con la elevación de un globo por un aeronauta mexicano, y a partir de esos registros fotográficos que teníamos, pues eso era como nuestro insumo principal para la realización de los modelos tridimensionales. Y en 2018, porque ese año se consolidó un concurso arquitectónico que pretendía peatonalizar Bolívar, lo hizo en ciertos tramos y también una transformación en la parte de la plaza, en términos urbanísticos. Vamos a pasar ya rápidamente por aquí para quienes ya conocen pues más el proyecto. Nuestros objetivos específicos consistían en construir un estado del arte de los cambios arquitectónicos, espaciales y volumétricos de Parque Berrío a través de archivos teóricos, acervos fotográficos, audiovisuales y algunos testimonios orales que encontramos. Realizar modelos tridimensionales digitales de al menos 19 transformaciones históricas, espaciales y morfológicas de Parque Berrío. En este sentido, pues, cabe anotar que de este objetivo específico superamos con creces esa meta, ya que se modelaron más de 50 cambios. También diseñar una línea temporal de eventos importantes ocurridos en Parque Berrío, ahorita la analizaremos en detalle. Y finalmente, pues la elaboración del libro físico y digital, donde están condensados todos los resultados. Nuestros productos, pues, eran los modelos tridimensionales, la plataforma web que veremos a continuación, el libro resultado de investigación y estos talleres de socialización y difusión, que con este, pues, ya sería la sexta actividad de difusión en general y la tercera de socialización sincrónica. Pasamos la siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué queríamos investigar Parque Berrío? ¿Por qué nos llamaba la atención y por qué también considerábamos que era necesario hacerlo? En primer lugar, pues, como mencioné anteriormente, teníamos una suerte de interés también afectivo. Nosotros vivimos en el centro, hemos recorrido el centro y teníamos como esta intención
de cuestionarnos por qué una plaza fundacional y plaza principal de una ciudad tan interesante, con estilos arquitectónicos tan diversos, pues se encontraba como en una suerte de degradación desde la percepción, como que no es bien visto Parque Berrío, es incómodo el tránsito, hay unas condiciones pues socioeconómicas o socioespaciales más bien que dificultan la valoración patrimonial de la plaza. Entonces considerábamos que investigarlo desde una perspectiva espacial pues nos podría arrojar nuevos resultados. En este sentido, pues en principio el imaginario de inseguridad, a continuación podremos ver un breve rastreo que hicimos en la prensa, donde cuando uno busca Parque Berrío, eh, aparecen este tipo de noticias, ¿cierto? Los ladrones que se roban celulares, eh, el centro que sigue siendo la joya de la delincuencia, que un hombre murió tras ser apuñalado y demás. Algunas noticias, pues como las que aparecen en el costado inferior izquierdo, que se cuestionan sobre la conservación patrimonial, pero no hay como una suerte como de una ampliación del campo de noticias que podría darse, ¿cierto? Por ejemplo, uno pensar que se hiciera un reportaje sobre algún hecho particular de Parque Berrío como plaza pública, una manifestación, un encuentro, en fin. Entonces ese tipo de noticias respecto como a la vida urbana no las vemos, todo va dirigido como hacia la delincuencia y así. Y en las bases de datos especializadas, aquí les mostramos pues solo una de ellas, un buscador, que es Google Scholar. Cuando buscamos Parque Berrío, pues nos aparecen unas investigaciones y unos textos muy valiosos. Por ejemplo, el libro de José María Bravo fue uno de nuestros insumos principales porque nos permitió no solamente conocer como algunos cambios espaciales, sino también ver más o menos cómo era la vida, cómo la gente se apropiaba en otras épocas de la plaza, también sus cambios nominales, cómo pasó a llamarse el sitio de Aná a Parque Berrío y demás. Y por lo general, pues hay algunas investigaciones que no están del todo articuladas, algunas son culturales sobre los músicos, otras son referidas al diseño urbano arquitectónico, pero respecto a nuestro campo de interés, que era las transformaciones físicas y volumétricas, no había pues hasta el momento información y también ya en una búsqueda generalizada, pues no vimos ejemplos de aplicación de la arqueología virtual a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, este ejercicio sería el primero que se realizaría. Y también otra de las motivaciones tenía que ver con pensar el futuro. Esta publicidad de la revista Cromos del año 46, que nos facilitó la docente Hilda Wolf, quien por problemas técnicos no nos pudo acompañar, mostraba un poco cómo se imaginaba o cómo querían ver la ciudad en el futuro, ¿cierto? Como muy al modelo norteamericano de las torres, de los aviones, de los sistemas de transporte, de las vías. Y vemos también que de alguna manera se cumplió, ¿cierto? Vemos un viaducto elevado, vemos muchas vías, vemos algo, unas torres, y que pues no de manera literal, pero sí a través de un imaginario se aproxima un poco lo que vemos en el centro hoy día. Y veíamos también, justamente por eso elegimos el año 2018 como cierre del contexto temporal de la investigación, que se estaban realizando como unas convocatorias muy loables, como que pretenden, entre comillas, rescatar, tal vez no estamos del todo de acuerdo con ese verbo por lo que implica, pero que esa es su justificación, a través de acciones concretas sobre la plaza y sobre el urbanismo en general. Sin embargo, veíamos que este tipo de transformaciones, pues tenemos que mirarlas con cuidado, saber de dónde provienen, cuál es su justificación también teórica, para no ir a cometer de pronto un nuevo, ¿cómo decirlo?, accidente. Hay un autor llamado Paul Virilio que dice que ante cada nueva invención, ante cada nuevo tratamiento, pues eso conlleva también su propio accidente. Entonces, ¿qué consecuencias para el futuro podría tener este tipo de intervenciones? Si no son tal vez concertadas con una comunidad, si no son concertadas pues con la historia de toda la plaza. Estos son algunos de las muestras de los concursos, de los
de las propuestas que resultaron ganadoras o en segundo y tercer lugar, y que tenían algo en común, y era la transformación del techo. El techo de la estación Parque Berrío es independiente a la estructura general del viaducto, eso es algo también interesante. Entonces, todas las propuestas buscaban como liberar las grandes columnas, y en algunos casos, pues también se el retiro de las escaleras para liberar la plaza y, bueno, permitir también la iluminación en los bajos. Cierto que como vemos, pues toda la fachada occidental quedó escondida, en, ¿cierto? Buenas tardes. Continuando con lo que dice mi compañero Pablo, es también posible rescatar en estas tres propuestas la ganadora, que evidentemente no se ha realizado la transformación en los parterres de la plaza como tal, pero que adolece de lo mismo que le ha sucedido en toda la historia de Parque Río, que es volverlo a cambiar de principio a fin. Entonces, es no revisar qué ha funcionado, qué no ha funcionado, por qué se han ha hecho algunos cambios y simplemente proponer una nueva imagen. Entonces, incluso en esta propuesta de tercer lugar, dice, contemplaba eliminar el edificio del Flamingo para hacer un continuo hasta con la plazuela Nutibara y la plaza de Berrío. Entonces, aquí continúa Pablo. Listo. Está teniendo un pequeño problema de conexión. Bueno, entonces ya para entrar en materia, bueno, ¿qué es esto de arqueología virtual? Ya más o menos hemos delimitado que realizamos unos modelos tridimensionales, que estábamos buscando eh, como recuperar esta historia espacial y volumétrica de los elementos alrededor de la plaza, pero aquí pues ya les damos la definición conceptual. Entonces, ¿qué es esto de arqueología virtual? La terminología se acuñó en los años 90 para hacer referencia a los modelos informáticos que apoyaban los estudios y reconstrucciones del patrimonio y que podían otorgar una resignificación del tratamiento tradicional de los objetos y espacios desde la arqueología tradicional. Es decir, esto surgió desde el campo de las humanidades, de la arqueología tradicional, para apoyarse en los instrumentos técnicos que iban surgiendo con el avance tecnológico. En este sentido, pues las primeras muestras también de arqueología virtual, pues eran la reconstrucción de objetos, de elementos también edilicios, pues que se han perdido hace muchos años. Pero nosotros también quisimos hacer una suerte de reinterpretación y, por ejemplo, trajimos acá estas imágenes del cómic de Here Trad, aquí del ilustrador Richard Maguire, que lo que hace es mostrar una sala como fondo y muestra unas pequeñas ventanas como hacia el pasado. Lo que hizo este ilustrador fue imaginar, bueno, cómo era este mismo espacio, esta misma sala, si pudiéramos abrir una ventana a 10.000 antes de Cristo, o si de 1915 pudiéramos mirar hacia el futuro, a 1970. Entonces hace un ejercicio muy interesante porque como lo vemos aquí, pues sería algo muy, muy diciente poder hacerlo inclusive desde nuestras propias casas. ¿Cómo serán cómo serían nuestros edificios, nuestras casas, si pudiéramos en este momento abrir una ventana en, no sé, Envigado, Sabaneta, el centro de Medellín hace millones de años, por ejemplo? Son investigaciones que todavía no tenemos, que de alguna manera están rezagadas en nuestro contexto local. Y también, ¿qué pasaría si pudiéramos imaginar hacia el futuro? Él hace tal vez, yo diría que un poco pesimista, que en 2000. Ah, Qué pena, tengo un pequeño problema de red. Ahí se escuchó que me salió aquí la notificación. Bueno, pasamos entonces a la siguiente para ejemplificar un poco mejor el asunto. Y bueno, esta imagen también pues la tomamos de Flickr.
pero también nos permite pues como representar o ejemplificar lo que queríamos hacer a partir, nosotros no contamos con ruinas, no, no tenemos como la posibilidad de ir a Parque Berrío a hacer ese levantamiento, pero sí contamos con un acervo fotográfico, sobre todo de la Biblioteca Pública Piloto, que, que nos ha facilitado pues abrir esa ventana al pasado. En este sentido, pues acá vemos es la reconstrucción en líneas, virtualmente se podría decir, de cómo lucía ese arco, y nosotros pues lo hacemos desde la imagen. Entonces ya Emanuel les explicaría pues cómo fue este proceso específicamente y cuál fue el método aplicado aquí en Parque Berrío. Bueno, entonces el proceso de arqueología virtual fue en principio pues ubicarnos en el contexto, ¿cierto? Entonces íbamos desde 1875 hasta el 2018, que es la última reflexión en cuanto a cambios en el espacio físico. Se hizo una datación primero de cuáles fueron los cambios como tal en el diseño de la plaza. También se identifica el contexto actual, porque es que es difícil pues irnos directamente a cómo era colonialmente, sino que el ejercicio partía desde el momento actual, con información que tenemos, ir levantando cada edificación e ir yéndonos hacia atrás. Entonces, entre todas las cosas que había que hacer era organizar toda la información planimétrica que hay, depurarla y ese sería como un plano base del, de lo que íbamos a levantar. Se hizo una primera hipótesis de cómo eran la lotificación que ya se perdió, ¿cierto? Hubieron muy pocos cambios con respecto a la hipótesis y se partió, entonces, al identificar cada edificación, desde qué año a qué año estuvo presente, cada una se cogió, aquí hacemos el ejemplo con el Banco de Sucre, y se trató de recolectar la mayor información fotográfica, porque planimétrica realmente no hay. Entonces, la mayor el número de fotos desde todos los ángulos y perspectivas, porque como se tomaron en diferentes horas, permite tener detalles que de pronto en una fotografía por su ángulo, por su calidad o por la hora del día en que se tomó, la sombra y la luz permitían ver los detalles. Pues aquí esta recopilación. Luego se hacen dos ejercicios. El eje, o se puede decir que el primer modelo que se construyó fue el de la iglesia, porque ha sido prácticamente el testigo de todos los cambios en el periodo que nosotros definimos. Y empezamos desde la iglesia a notar también requería una continua revisión de las fotos de los vecinos para ubicar de manera más precisa la edificación. Se hace un ejercicio de proporciones, como carecemos de totalmente de planimetría, entonces, y teniendo el tamaño del lote aproximado de hipótesis, se hace un ejercicio de proporción y se llegan a unas medidas más o menos reales y tomando como referencia las personas que puedan aparecer en las fotos, nos ayudan a escalar y proporcionar de una mejor manera los levantamientos. Este es una imagen del Banco de Sucre. Este es el nivel de detalle que se pretende, que se logró en 56 edificaciones. Las que son más vistosas y por la que, digamos, en su mayoría la gente dice que se perdió el patrimonio son el periodo republicano, que como ven, pues el Banco de Sucre es un muy buen ejemplo de esta arquitectura. Y tenemos generamos esta línea de tiempo como un resumen de los cambios que hubieron en Parque de Berrío. Aquí en azul es como tal el diseño de la plaza y el resto son las edificaciones. Como ven aquí, se
se nombraron cuándo se construyó, si hubo un cambio de fachada, si hubo una demolición total o si hubo unos incendios, porque se conoce que hubieron 3 incendios en la plaza y que esto incluso ayudó a los cambios de estilo completamente. Poniendo en la línea de tiempo se notan periodos de cambio muy marcados, que corresponden a antes del periodo colonial, que se puede marcar en esta época, entre 1875 y 1915, aunque la residencia de los Lalinde ya había cambiado a una construcción republicana. Los incendios en la fachada oeste y norte también propiciaron a un cambio a un estilo republicano en la plaza. También con el cambio, se puede notar que desde el incendio en la fachada norte del edificio Gutiérrez, que era unas oficinas de Everfit, pues se empieza a construir la primera edificación que se puede llamar de estilo moderno, que es el mismo edificio Gutiérrez, que luego fue demolido para dar paso al pasaje de los Murales. Esto inició y poco a poco se fueron cambiando las edificaciones hasta el último gran cambio que sufrió, que es la construcción del metro, que es el más evidente. Entonces, en síntesis, podemos como datar 3 periodos, un periodo colonial, un periodo republicano y uno moderno, con una transición más o menos entre el 55 hasta el 80, y ya con la construcción del metro que terminó en 1995. Aquí les vamos a compartir la plataforma web, ¿cierto? Como nosotros realizamos este número de edificaciones en esta plataforma web, se condensan todos los productos. Aquí se puede tener como consulta la línea de tiempo, los lotes, toda información para que sea una libre pues de consulta para todas las personas, ¿cierto? También tenemos en buena calidad las imágenes de los cambios de las plazas, tenemos imágenes interactivas para entender un poco más estos cambios tan drásticos. Aquí se puede notar cómo antes tenía cierta coherencia y actualmente son 3 edificios uno al lado del otro, o incluso en la fachada sur, que actualmente es el Banco de la República, como se mantuvo siempre sus 4 edificaciones hasta muy avanzado, y se convirtió pues, en el Banco de la República. Tenemos también los cambios de cada fachada para consulta, también con imágenes interactivas, con la información de a qué se refiere cada imagen, como también iremos terminando de subir imágenes en buena calidad para consulta de las edificaciones, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la iglesia antes de que se modificaran las espadañas, la iglesia en su apariencia actual, tanto pues su fachada lateral. Aquí se nota el Banco de Sucre y que se convirtió en un cambio de fachada en el Banco Republicano. Entonces esto queda para consulta y para seguir en la divulgación del patrimonio, aunque aquí pues la gran mayoría de las edificaciones ya se perdieron, pero de todas maneras es necesario que la ciudadanía conozca sobre ellas. Aquí pues... Listo. Bueno, ahí estaba pues el código QR y también les envié pues el enlace acá en el chat para que puedan acceder, mirar, revisar pues todo lo de la plataforma. con Yo más les voy a calma. compartir entonces aquí la pantalla. A ver. Puedo presentar. Permítame un segundo. Listo. Bueno. Entonces, para volver aquí a la presentación, para ya mostrarles pues el libro que fue producto de la investigación.
Vamos a comenzar con el digital. Ahorita les haremos la muestra, pues, si la resolución de las cámaras lo permiten, del libro físico. Esta es nuestra portada y contraportada. Decidimos, pues, para el diseño de la misma, tener como el estado actual de Parque de Río con la estación sobrepuesta. Creemos que nos guste o no, pues ese es el símbolo también actual del parque, de la Plaza Fundacional. Y pues en rojo señalando cómo eran las primeras casas que pudimos identificar y modelar, ¿cierto? Entonces, bueno, acá está también los créditos de nuestro grupo de investigación, del colectivo Límite Atelier. Y acá pueden encontrar, pues quienes lo puedan revisar desde el celular, el enlace para el acceso, pues, de la visualización virtual del libro. Eh, ya Emanuel les puede poner ahí en el chat el enlace directo y yo se los comparto también por acá. Entonces les voy a mostrarles un poco la estructura general del libro. Este libro fue producido, elaborado a mano por los talleres de Vázquez Editores, pues quienes nos hicieron un acompañamiento excepcional en todo el proceso. Pues acá pasamos los créditos institucionales y esta es también la estructura ya del libro. Partimos de una introducción, una contextualización sobre Parque Berrío, la definición y ejemplos de arqueología virtual en otros lugares del mundo, nuestra metodología, que de alguna manera implicó, pues, no solamente adoptar la que se conoce comúnmente en los procesos de arqueología virtual, sino que por el tipo de información que teníamos y por las condiciones de nuestro entorno, pues tuvimos que rehacer algunas cosas. La muestra de resultados, que como ya vimos también en la página, tiene que ver con las fachadas, con los modelos tridimensionales, con algunas fotografías que acompañan, nuestras conclusiones y la bibliografía. Algo que anotar sobre este libro antes de comenzar es a mostrárselos por completo, es que en principio creímos que iba a ser una investigación enteramente descriptiva, íbamos simplemente a mostrar los cambios, pero de alguna manera se convirtió en una suerte de ensayo también sobre Parque Berrío, en la medida en que quisimos hacer una crítica a los procesos, algunos procesos urbanísticos que se llevan a cabo, una crítica también a la mirada patrimonialista que pretende la conservación absoluta y la no transformación, e inclusive al final, pues ya lo veremos, una crítica institucional. Nosotros somos egresados de la universidad, admiramos profundamente a muchos docentes, aquí nos acompaña uno de ellos, pero también creemos pues que las facultades, sobre todo las de arquitectura, urbanismo, y las que se dedican a la infraestructura, pues tienen una responsabilidad sobre el desarrollo y construcción de nuestras ciudades. Entonces, bueno, este es nuestro libro, comienza con una introducción sobre cómo fue el proceso, también una mirada crítica pues sobre estos procesos, por ejemplo, de urbanismo táctico o de una visión cosmética sobre el urbanismo. Aquí partimos pues de una recapitulación histórica sobre Parque de Río. Nuestro principal insumo fue el libro de José María Bravo, de Plaza Mayor a Parque de Río. Y también aquí hay que destacar pues la participación de algunos miembros del grupo de Historia Fotográfica de Medellín y del archivo fotográfico pues que está abierto para todos de la Biblioteca Pública Piloto. Aquí vemos pues las transformaciones espaciales de la línea de tiempo ya señaladas por años. También hicimos como una recopilación cartográfica de cómo había sido pues este crecimiento de la ciudad alrededor de este sitio de Aná, que también pues fue facilitado por los archivos digitales del Centro de Hábitat de la Universidad Nacional. Voy a pasar un poco más rápidamente por acá, pues estos son algunos de los estudios de aplicación del sistema o metodología de arqueología virtual, que como podemos ver pues muchas veces es sobre ruinas que permiten pues imaginar o representar cómo era en otro periodo de tiempo. Inclusive en esta imagen pues se ve muy pequeña, pero tenemos pues un ejemplo de cómo era la antigua ciudad romana. Partimos pues, no a tener la metodología, la explicación que ya Emanuel nos expuso, y estos vendrían siendo ya la parte como central, que son los resultados.
Como vieron más o menos en la explicación metodológica, pues nosotros partimos de construir este acervo fotográfico. Aquí solo hicimos una selección de algunas fotografías, pues, por asuntos de diagramación y de extensión del libro, que ya nuestro editor nos estaba regañando porque tenía más de 170 páginas. Entonces, estas fotografías con esos hechos y ubicados temporalmente en las fechas que pueden observar, pues nos permitían hacer estos procesos de reconstrucción. Como pueden ver, pues las fotografías no eran del todo, no sé cómo decirlo, cómodas, ¿cierto? Teníamos que sacar algunos detalles, teníamos que mirar algunos letreros, mirar cómo era la materialidad, y no para representarla en texturas o demás, sino para los procesos de modelado y la aproximación pues más cercana a cómo lucía los costados de la plaza. No obstante, pues hay que decir que no es perfecto, o sea, seguramente habrán algunos desfases, habrán algunas cuestiones pues que no son exactamente como eran, pero que fue la aproximación más cercana que pudimos hacer. Por fachadas, entonces en este caso, por ejemplo, estamos viendo la fachada sur, vamos haciendo un recorrido cronológico organizado en la medida en que podemos ir percibiendo los cambios en cada fachada y el crecimiento de, de nuevas edificaciones ya de carácter moderno. Y así sucede pues con todas las fachadas, con todos los costados, y al final vemos ya los cambios de la morfología de la plaza, según también el levantamiento que pudimos realizar, con los modelos tridimensionales también organizados por épocas. Principalmente identificamos, o bueno, no identificamos, sino que las tomamos como referencia desde 1895, luego pasando por 1963, 1966 y finalmente 1995, que es como ya se ha conservado la Parque Berrío. Entonces pasamos pues por estos modelos que también los podemos observar en la parte de la plataforma web que ya expuso Manuel. Y bueno, en nuestras conclusiones se divide como en tres partes. Primero la recapitulación, qué hicimos, cómo lo hicimos, qué resultados nos arrojó, por qué este texto pasó a ser descriptivo a ser argumentativo, a justificar también la importancia de Parque Berrío. Lo ponemos también en nuestra contraportada en la que afirmamos que Parque Berrío importa, más allá de los imaginarios de inseguridad, más allá del patrimonio que consideramos que se perdió, sigue importando. Es una oportunidad para mirar hacia el futuro. Y en ese sentido, pues concluimos con esto, que es una suerte de concepto que la docente Hilda Wolf también ha trabajado mucho, y es mirar siempre el patrimonio, eh, no solamente como una protección del pasado, sino también qué vamos a heredarle a los otros, a los ciudadanos que vengan después de nosotros. Y no solamente de nuestros hijos o nietos, sino mucho después, ¿cierto? También tenemos que hacer ese ejercicio de imaginar la ciudad futura. Y también pues terminamos con una suerte de crítica hacia la facultad, más que todo pues a los procesos actuales que se están llevando a cabo de reformas, porque consideramos que no están haciendo quizá una lectura tan, bueno, que no están haciendo una lectura local del todo adecuada, más allá de los esfuerzos de muchos docentes que hacen trabajos excepcionales, pues tal vez no estamos muy de acuerdo con las políticas administrativas y que a la final pues determinan el camino a seguir académico. Y aquí pues ya cerramos con esta, eh, con nuestro libro, ¿cierto? Esto es todo lo que tenemos para ustedes, y acá voy a dejar de compartirles un momento, que aquí tengo algunos ejemplares, a ver si se alcanzan a ver. Este es ya el libro, ¿cierto? 170 páginas. Pues cabe notar pues que esto fue desarrollado en 3 meses y medio. Nosotros hubiéramos querido articular muchas otras cuestiones que partían desde esta recapitulación de testimonios orales, o mirar más hacia la historia, tener una mirada más interdisciplinar pues con el campo de la historia, de las humanidades, pero pues desafortunadamente, cierto, los tiempos apremian, esto se hace con recursos públicos, hay unos tiempos de ejecución financieros de cada administración. Sin embargo, pues estamos satisfechos pues con esta primera investigación sobre Parque Berrío, y que nos permite también pensar en
en nuevas investigaciones y en nuevos proyectos, no solamente nuestros, sino los que este producto pues podría derivar, ¿cierto? Y bueno, ya casi estaríamos finalizando. Quedaría es que les vamos a mostrar unos videos de... Sí, una anotación pues que nos hizo nuestro consultor para que se entendiera mucho mejor pues el tema de los cambios. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente y voy a mostrarle un par de videos que me dicen si se ve. Sí, ahí estamos bien. Entonces, este es el periodo republicano. Entonces, como se puede notar, la fachada sur pues se mantuvo solo hasta el cambio del Banco de la República con sus edificaciones coloniales. Entonces, realizamos pues un recorrido. Esto que nos ayuda, que esto es un insumo para más investigaciones. Nuestro objetivo era realmente generar más documentación porque llega un punto en que la fotografía es limitante. Cuando nosotros realizamos este ejercicio de arqueología virtual, uno puede llegar a no solo a este paso, sino pues con una escalabilidad, digamos, de estudios de materiales, de cómo era el entorno y realmente poderlos volver a ver. Pues aunque ya estas edificaciones no están, pues hay información y hay metodologías que nos permitirían volver a rescatarlas o habitarlas de cierta manera, así sea virtualmente. Por ejemplo, aquí se verá con respecto a una fotografía pues muy icónica de los primeros rascacielos cuando se terminó el edificio Henry, que es el que está en el medio, con el edificio Lano y el edificio Jaime Sierra, lo que antes era la Colombiana de Tabacos, o incluso esta edificación que mucha gente dice que por qué se perdió, si tenía pues una importancia relevante. Si nosotros vemos pues también en esto como diferentes oportunidades, no solo está la documentación, está la posibilidad pues de promover investigaciones futuras, ¿cierto? No, como menciona Manuel, hay materialidades, por ejemplo, aquí nos falta también parte del contexto, que no solamente pues, se limitara a la plaza, sino también a los alrededores. Nosotros pues decíamos que por cuestiones de tiempo y demás y de recursos, pero nosotros nos soñaríamos, por ejemplo, con un ejercicio similar sobre la Avenida de la Playa, también como el eje estructurante de Medellín. Entonces, realmente esto es apenas una muestra como de las posibilidades que realmente permitiría. También, por ejemplo, nosotros hemos visto que, o no, a manera de hipótesis pensábamos, bueno, ¿qué pasaría si un diseñador, por ejemplo, de videojuegos, ya hablando de la parte técnica, ¿cierto? De la construcción de los modelos, que no pudiera decir, bueno, ¿qué pasaría si ambientáramos un videojuego en la Medellín de 1890, ¿cierto? Como también pensarlo desde ahí. Yo sé que eso puede sonar extraño, pero si miramos los videojuegos norteamericanos, europeos, pues hacen más o menos un mismo ejercicio. Por ejemplo, con los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción de las ciudades, y nosotros no tenemos como ese tipo de herramientas que nos lo permitan. Entonces, de alguna manera, pues la arqueología virtual no nos la inventamos nosotros, realmente lleva mucho tiempo y muchos años desde el campo de las humanidades, pero sí creemos pues que a nivel local es importante implementarla y que, según vimos, pues este sería el primer piloto, eh, pues que nos permite visualizar este tipo de cosas. Aquí pues ya vemos es el periodo actual, el cambio pues si bien desde la experiencia es notorio, pues ya viéndole el modelo con la comparación del periodo republicano, pues vemos que es dramático, ¿cierto? Ni siquiera digo dramático en términos peyorativos o despectivos, sino que lo es, ¿cierto? Que hay como un cambio sensorial muy impactante y que bueno, y que viéndolo aquí también uno puede pensar, bueno, aquí lo vemos limpio, vemos unas edificaciones
Sí. sin tantas personas, sin tanto caos, y uno piensa, bueno, esto realmente tiene valor. Y estos edificios modernos, la, nosotros decíamos con Emanuel, por ejemplo, el Coltabaco, pues, o el Banco de la República son edificios que hay que proteger, que no permitamos, pues, que en algún momento, por algún cambio de paradigma, en unos 100 años, por decir cualquier cosa, pues nos lo quiten por otro edificio, ¿cierto? Por algún otro rascacielos. Entonces, bueno, este es como el nivel, como pueden apreciar, pues procuramos que el nivel de detalle fuera lo más aproximado posible. eh, y bueno, eso era también pues lo que queríamos mostrarles haciendo en los términos de los productos con los que cumplimos. Ya en este momento, entonces, nos gustaría, bueno, Sí, una cosa de notar, ya viéndolo pues en un entorno virtual, es precisamente el potencial que tiene para divulgar, porque de todas maneras el libro, aunque pues era uno de nuestros objetivos y todo, sí se queda corto con los insumos que generamos para el mismo, porque no están dibujadas las fachadas, están dibujadas los volúmenes de las fachadas, ¿cierto? Y mucha de esta información, aunque uno con el lenguaje arquitectónico intente expresarlo de la mejor manera, pues se pierde. Entonces, lo que ya mencionó Pablo, esto tiene muchísimas escalabilidades y hay muchas cosas que hablar sobre, no sobre edificación en específico o sobre la historia en general. Una cosa que me encantaría haber abarcado es el cambio de Colombia y porque se generaron muchas edificaciones de bancos junto ahí a la plaza. Y no solo esto, para centrarnos, digamos, en las partes importantes, porque hay poca información, aunque uno pueda creer que hay un montón de fotografías, realmente hay poca información sobre qué pasó con un parque de Berrío. Y esto lleva, conectándolo con las imágenes del concurso, del último concurso que se realizó, es que lleva a desconocer estos cambios y a saber cómo era antes y simplemente volver otra vez al mismo paradigma normal de tumbemos y volvamos a hacer desde nuevo, sin siquiera conocer o realizar una reflexión sobre bueno, cómo debiera ser realmente de acuerdo con su historia. De aquí, bueno, ya dicho esto, ya ha mostrado yo creo que todo lo que teníamos por mostrar. Obviamente, pues el libro condensa no todo, pero en la plataforma web estamos intentando sí mostrar pues las animaciones, los GIFs. También tenemos pues planteado para el año que viene, ojalá hacer un ejercicio de realidad aumentada, pues que podamos, por ejemplo, estar en Parque de Río y con el celular darle clic a Periodo Republicano y mostrarlo, ¿cierto? No es tan complejo, pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos a hacerlo. sí. Entonces, bueno, no, ya para finalizar, ir finalizando más o menos, pues tenemos algunas cosas pendientes. Primero eran estas conclusiones y vamos a recapitular también los comentarios de las sesiones pasadas del ejercicio que hicimos con la comunidad. Pero pues aprovechando que tenemos un invitado de la talla del profesor Luis Guillermo Hernández, pues le queríamos como dar la palabra, dar sus comentarios, que nos hablara desde su experticia y ya finalizar también con todos los aportes que ustedes puedan tener. Entonces, en este punto, pues le daríamos la palabra al profe para que nos dé sus apreciaciones y comentarios sobre todo lo que él también ha podido investigar desde sus proyectos. Hola Emanuel, hola Pablo, ¿me escuchan? Sí, se le Hola, escucha profe, bien. sí. Bueno, Pablo y Emanuel, lo primero es felicitarlos, me complace mucho, me parece una muy buena experiencia estar viendo esto que ustedes nos muestran. Yo estaba medianamente enterado porque ustedes me iban contando noticias, pero no había visto hasta ahora resultados, de tal forma que sorprende pues lo que han logrado, esta publicación del libro y bueno, todo lo que nos han contado hoy. Me parece que lo que han hecho, voy a decir unas cuantas cosas y supongo que a partir de ello de pronto podemos empezar más bien un diálogo, pero lo que quiero decir es que creo que ustedes han hecho un trabajo en el Parque de Berrío que consiste en hacer una reconstrucción
la entiendo yo, ustedes me dirán si entiendo bien. Ustedes reconstruyen, creo yo, justamente el espacio urbano, que es, digamos, en rigor, el espacio urbano es el que hay entre las edificaciones. Y a eso ustedes se dedican, creo que con mucho esmero, y pues reconstruyen todo el ámbito de esta plaza en distintos momentos, y creo que efectivamente es una información, como ustedes lo dicen, ustedes ya lo plantean de ese modo, es digamos, una información que se suma, más que información diría, una memoria que se suma a otras memorias que tenemos y que creo que son un muy buen material para nuevas investigaciones. Es decir, trato de aclarar esto. Hay una primera memoria, o la más inmediata que tenemos son los edificios, los actuales, ¿no? Esa es una memoria concreta. Y además, y esto a mí me parece muy importante y creo que tiene que ver con lo que ustedes hacen, yo parto de la base, bueno, no yo, hay una línea, digamos, de estudio de la arquitectura, de que realmente el conocimiento de la arquitectura está en los edificios. Ellos son una memoria concreta de la sabiduría que quienes los construyeron lograron con las propias construcciones, con la construcción urbana, digamos, realizar, y pues por ello tiene mucho sentido, digamos, reconstruirla, porque allí hay un material que puede ser objeto, pues, de conocimiento, como ustedes dicen, para nuevas investigaciones. Entonces, primero los edificios, es una memoria concreta, pero ustedes hablan también de otro. Yo me he acercado a ese material y ustedes veo que lo han utilizado con una intensidad que me llama mucho la atención, y es que la fotografía es otra memoria. Es otra memoria que, como ustedes dicen, sirve para reconstruir, bueno, una serie de relaciones que no son solo, digamos, las arquitectónicas, hay muchas otras, tantas como quien interpreta pueda entender en ellas, pero que están mediadas por la mirada de los fotógrafos. Son realmente los fotógrafos quienes construyen esas digamos, imágenes, y pues las legan y las tenemos, y justamente a partir de ellas ustedes pueden hacer lo que están haciendo, y esto es fascinante, ¿no? Entonces, el método que nos contó Emanuel de cómo lograron reconstruir me parece absolutamente fascinante. Y bueno, entonces tenemos ahora una tercera memoria, digamos, que es esta que ustedes han reconstruido. Desde el afiche que enviaron para invitar hoy, me llamó mucho la atención esto que hacen, digamos, de superponer ese primer momento, no digamos primer momento, el primer momento desde el que ustedes lo estudian, de digamos, el costado occidental en rojo, y sobre él, digamos, que superponen, digamos, lo que hay actualmente. Hay una cosa magnífica, pues, de ver como esos distintos momentos, y uno, claro, con todo esto que ustedes utilizaron para construir esta, bueno, arqueología, pues hay una memoria allí, hay un conocimiento, y esto pues me parece fascinante. Hay algo que me parece bueno llamar la atención sobre la fotografía, que a veces parece que, y tienen razón ustedes cuando dicen hay poca información, pero también hay mucha, y mucha más de la que incluso a veces podemos reconstruir, digamos, solo con los dibujos, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente tengo una especial interés cuando me acerqué a este espacio urbano, porque fue parte ustedes lo mencionaron, de esa investigación que hicimos con Mauricio Gaviria y un grupo pues muy grande de personas, en la que nos interesaba 4 espacios urbanos en el centro y su relación con edificios. O sea, esa, digamos, dialéctica, no nos interesa solo el espacio urbano, pero nos interesa también el espacio y la arquitectura que conforma ese espacio urbano, pero más incluso que cada uno de esos espacios nos interesan las relaciones. Y lo que encontramos en esas fotografías del archivo histórico, particularmente en las de Carvajal,
y particularmente en las fotografías aéreas, que él hizo sistemáticamente los sobrevuelos donde fue registrando y nosotros empezamos a mirar allí los vuelos y las miradas desde los distintos ángulos, es que él registraba, lograba registrar, creo yo. Esto lo dejo y voy a terminar esta idea y luego cedo la palabra y de pronto podemos conversar un poco a partir de esto, pero lo que recuerdo que encontrábamos en esas fotografías era que el fotógrafo, su capacidad de registrar unas relaciones, que no eran solo las relaciones, digamos, de los edificios en relación con el espacio urbano, sino la relación de los edificios entre ellos, con la manzana, por ejemplo, la relación con el tejido urbano, pero además de eso la relación con la geografía. ¿Sí? Con la geografía, digamos, con lo más inmediato que son las manzanas, con los tejidos urbanos, con la geografía, porque hay fotografías en las que él se acerca o las toma de más cerca, otras que no, siempre desde distintos ángulos, y esto da una información absolutamente maravillosa sobre un aspecto que quiero lanzarlo, y es el siguiente. Veíamos nosotros, y nos interesaba muy particularmente un periodo del Parque de Río, que era digamos, lo que llamamos esta arquitectura moderna construida, digamos, entre los 50s y los 60s, 70s más o menos, hasta finales de los, o mediados de los 70, y en el entorno del Parque de Río, no necesariamente en el marco de la plaza, sino también, digamos, en sitios aledaños, y era que esta arquitectura, estos edificios, estas arquitecturas, hechas en distintos momentos por diferentes arquitectos, conformaban, en los mejores casos, y no en todos ocurre, pero en algunas de ellas formaban conjuntos. Y formaban conjuntos que, bueno, esta es una hipótesis de una tesis de maestría que está haciendo Steve Hernández, que trabajó con nosotros en la investigación y hace su tesis de maestría en la maestría en arquitectura, es que estos edificios pueden verse, y lanzo esto, pueden verse como una construcción en el tiempo de conjuntos, hecho con unos principios que son de arquitectura moderna, pero que tiene una relación y que uno puede verla en esas fotografías y a partir de ellas comprender que efectivamente así es, una relación con esas arquitecturas anteriores. Es decir, hay una arquitectura anterior que es la arquitectura, digamos, de las manzanas, del tejido urbano tradicional, y que uno podría incluso plantear que en los mejores casos, vuelvo y digo, no es una defensa de todo lo que, pero hay los mejores ejemplos y en algunas series que se encuentran ahí en el marco, hay casi una, como una construcción de una arquitectura que tiene una cierta relación orgánica en todas sus partes. Atributo que suele conferírsele, digamos, a la arquitectura de la colonia, que efectivamente era orgánica, entendido lo orgánico como la relación entre la parte, una pieza, un edificio, y el resto de la manzana e incluso de la ciudad, que efectivamente cuando vemos las fotografías anteriores a los 30, recuerdo una fotografía extraordinaria de un libro que publicó, seguro ustedes la conocen, una fotografía que publicó el libro de, la Sociedad de Mejoras Públicas, una fotografía más o menos hacia los 20, tomada desde, no la tenemos, pues es una lástima, pero sé que la tienen en la cabeza, una fotografía tomada desde el Cerro El Salvador, en la que se ve la arquitectura completamente horizontal de la ciudad. Entonces, nadie dudaría que hay una organicidad, digamos, en esa arquitectura. Claro, resulta más difícil plantear que pueda haberla en la arquitectura moderna. A mí me parece, y es simplemente una hipótesis, un planteamiento, y que puede verificarse a partir de esas fotografías, no digamos de lo que ocurre actualmente, que en cierto momento la construcción de esa arquitectura en el marco de la plaza y en los sitios cercanos construyó o empezó a construir o planteó la posibilidad de construcción también de unos conjuntos
orgánicos, hechos en distintos momentos por diferentes arquitectos, que efectivamente a partir de instrumentos que eran distintos de los que, con los que se construía la ciudad colonial, pues construían otra ciudad, pero que no estaba necesariamente, como suele decirse, en completo, o mejor dicho, que estaba en acuerdo con muchos aspectos de la morfología, ¿no?, urbana y, digamos, que existía antes. Entonces, bueno, dejo ese es como un primer planteamiento, pero retomo como para cerrar y dejar la palabra para, y de pronto establecer un diálogo. Me parece fascinante el trabajo que han hecho. Creo que es un instrumento muy, muy valioso. Y bueno, dejo la palabra por ahora y de pronto podemos establecer una conversación. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias de verdad por sus aportes. De hecho, van en línea también con lo que Manuel y yo hemos creído y también como basados en la justificación del proyecto. Cuando vimos uno de los concursos que desconfiguraba el predio de Flamingo, nosotros pensábamos, bueno, pero no tiene sentido que históricamente esa esquina ha estado ahí por una razón que ha configurado diferentes periodos, que tiene una función no solamente morfológica, sino también histórica, si se puede llamar así, que es delimitar por completo la plaza, que no tenga una estructura amorfa. En ese sentido, también veíamos en los edificios modernos ese valor patrimonial del que quizá hoy adolecen. Cuando uno se va a revisar las fichas del Ministerio de Cultura para declarar, por ejemplo, una edificación, un lugar patrimonial, hay una dificultad muy grande en considerar lo contemporáneo o lo que no es tan viejo, por llamarlo de alguna manera, patrimonial. Entonces, eso no permite como que afloren tampoco, inclusive nuevos patrimonios inmateriales o nuevas tradiciones. En ese sentido, también el llamado con esto es, bueno, tenemos que empezar a considerar patrimonial lo que tenemos actualmente para que no pasen, que un día nos despertemos y haya un nuevo plan urbanístico por alguna tendencia, que generalmente ahora hay muchas tendencias que son efímeras incluso, y nos quiten nuestro coltabaco, nos quiten, ¿cierto?, nuestro Banco de la República. Y si deben transformarse, porque seguramente eventualmente el patrimonio también tiende a eso, pues que sea también pensando en este conjunto de relaciones que usted menciona que es sumamente valioso. Si Manuel quiere aportar algo, y también pues dejamos el micrófono abierto para todos los participantes. Sí, yo ahí como para terminar, es que es evidente, o sea, la posición de las personas, digamos, nosotros nos apoyamos en el grupo de Historia Fotográfica de Medellín, que han hecho una muy juiciosa colección de fotografías, datándolas, diciendo los autores, ¿cierto? Pero a pesar de tener todo este acervo fotográfico, llega un momento en que es limitante. Entonces, hubieron edificaciones especiales y relevantes en el contexto que estábamos estudiando. Y se nos hacía necesario verlas. Este ejercicio es prácticamente para poderlas habitar, para poder llegar a tener la información más precisa y de ahí partir para otras investigaciones. Pero conectando con lo que dice Pablo, es que listo, el edificio, el Coltabaco, pues se considera una mole que de pronto tumbó un edificio republicano interesante, pero el edificio Coltabaco es interesante por sí mismo, tiene un valor por sí mismo. Todos los de la manzana, de esa misma manzana, como el Banco Ganadero, el Banco Industrial, son grandes ejemplos de arquitectura que tenemos aquí en Medellín, como lo es el Banco de la República, la Torre del Café. Incluso el edificio de la Bolsa tiene declaratoria de patrimonio y hace una intervención muy interesante al lado de otro patrimonio que es la Iglesia de la Candelaria. Y es una arquitectura pues de gran calidad a pesar de haber destruido el Banco Republicano. Digo, el Banco de la República que está en ese momento ahí de fachada republicana. Entonces, hay que
pararnos en, listo, se puede investigar esta información anterior, pero también hay que ver lo que tenemos ahora y valorarlo de la misma manera. En este video, cuando uno le quita los carros, digamos, lo limpia un poquito de los árboles, de todos estos elementos urbanos, sé que en su conjunto también es interesante. A pesar de la mole del metro, la arquitectura de esa estación es igualmente interesante. Sí pudo haber afectado de manera, pero ya entrados en gastos, por así decirlo, tener una mejor reflexión sobre qué va a pasar con ese nuevo patrimonio, porque indudablemente pues el coltabaco en algún momento, tiene aclaratoria en este momento, pero en algún momento las personas se van a olvidar, digamos en 50 años, 60, va a tener el coltabaco mucho más presente como un símbolo del Parque Berrío, poniéndolo como un ejemplo. Y listo, dejando como comentario. Si otra persona quiere decir algún comentario, pues tiene los micrófonos abiertos o pueden escribirlo en el chat y los leemos. ¿Sí? O alguna pregunta pues en particular, también Sí. podríamos establecer ese diálogo. Dame un segundo. Bueno, aquí les voy a compartir pantalla. Solo un momento pues para mostrarles. Bueno, queríamos hablar pues ya que están tan callados, de algunos, bueno, para explicarle al profe y a quienes no estuvieron en las socializaciones pasadas, que realizamos como unos ejercicios con unas preguntas básicas, como un taller de imaginarios, como qué consideraba que había perdido, que se había perdido en Parque Berrío, y cómo nos imaginábamos en 20, 30, 50 o 100 años la misma plaza, si bien pues no, pues hace parte como de una mera percepción pues de la ciudadanía y de quienes nos acompañaron, pues queríamos pues como mostrarles más o menos cuáles fueron las conclusiones de ese ejercicio y, y bueno, ya también ir concluyendo con los comentarios y finalizaríamos con la muestra pues bueno, con la explicación de cómo sería la rifa o el sorteo de los libros, que tiene que ver pues con un formulario que deben diligenciar para la asistencia y ya con eso acabaríamos. Entonces, Sí, si hay aquí alguna pregunta. Bueno, sí, no, para hacer un resumen de lo que en otras socializaciones las personas nos comentaban, y se puede resumir en estas tres frases que me gusta, que hay que tener una conciencia de nuestro patrimonio, el actual. Hay que hacer una reflexión sobre las decisiones que se han tomado, que evidentemente pues hay que hacer una investigación sobre el pasado. Y todo esto permite plantear lo que queremos a futuro con cada espacio. O sea, hay que no seguir, pues digo seguir porque es que en el último concurso que se realizó en Parque de Berrío, pues realmente las tres menciones, el primer, segundo y tercer lugar, pues la posición era otra vez cambiarlo, pues sin ningún miramiento. Entonces, por eso, como que el paradigma de modernización, de renovación, no debe ser cambiar todo el espacio físico, sino saber qué hay, entender qué hay y plantear en un futuro. Se hicieron unas preguntas de cómo veían el Parque de Río en 20, 50 y 100 años. Y es interesante notar que en 20 años la mayoría de las personas soñaban, o si lo voy a poner en términos de soñar, que fuera totalmente peatonal y que hubiera un proyecto de soterrar el metro, ¿cierto? Para rescatar la gran porción de espacio, la cota cero que se llevó. En 50 años ya empieza a haber medianamente positivo y negativo, que es que se ampliaría el Parque Berrío, se eliminaría el suelo duro y se transformaría en un bosque urbano, como con un interés por tener no un parque duro, sino con más especies nativas. Esto hay que señalar que, digamos, esto se planteó cuando se inició el Banco de la República, pero quedó a medias el proyecto porque no se hizo el soterramiento en la calle Colombia. Pero en principio se quería ampliar toda la plaza, pues, y teniendo como paramento el edificio del Banco de la República. Y en 100 años, en su mayoría, las personas fueron muy pesimistas, diciendo que Medellín ya no es la capital
y Parque Berrío está en ruinas y se vería mucho más afectado por la densificación del centro. Cuando se les pregunta qué quieren conservar, en su mayoría dicen la arquitectura patrimonial o se refieren a la arquitectura antigua. Pero si uno se pone a ver el parque como tal, la única que uno puede decir antigua es la catedral, porque el resto de arquitecturas pues vienen desde el 40, desde el 50 y no son muy viejas en términos de, como de decirlo, de edificación. Y también hace la mención de conservar y potenciar las especies arbóreas. Esto como un breve resumen de las anotaciones en anteriores socializaciones. Me gustaría Listo. decir algo, Pablo y Claro que sí. Manuel, y es que ustedes en varios momentos mencionaron la noción de transformación. Es una noción muy bonita, muy amplia, con muchos matices, pero que creo que habla justamente de lo que es la arquitectura. En general, la arquitectura siempre, desde sus más tempranas manifestaciones, digamos que los edificios, las ciudades se transforman, cambian. Es un asunto, digamos que connatural, que siempre ha existido y que uno lo puede leer en cualquier cultura, en cualquier... entonces, esa es una premisa. Hay una noción que a mí me parece muy esclarecedora y es la que plantea Rafael Moneo. Rafael Moneo inició en los años 80 la restauración junto a Ruiz Cabrero, la restauración de la mezquita de Córdoba. Y ellos iniciaron ese trabajo y luego no lo continuó solo Ruiz Cabrero. Él se fue para Harvard a dirigir la Escuela de Arquitectura, pero él escribe un artículo muy bello y muy esclarecedor donde plantea y nos muestra, nos cuenta cómo se ha transformado la mezquita de Córdoba durante muchos siglos, más de 10, y el paso que tuvo incluso de ser una mezquita a ser una catedral, cómo los distintos arquitectos que intervinieron lo hicieron incluso para cambiar, digamos, radicalmente su sistema espacial y su estructura formal, pero digamos que conservándola. Y a mí me parece que lo que él plantea allí, en ese artículo, es la idea de que, digamos que la arquitectura tiene, digamos que él plantea que la posibilidad de conservación de la arquitectura no está garantizada, pero estaría, digamos, firmemente asentada en la calidad de sus principios. Cuando la arquitectura tiene unos principios muy sólidos, no garantiza, pero puede sugerir para las futuras generaciones que son capaces de leer y de transformar esa arquitectura, que es justamente lo que él cuenta en ese caso de una arquitectura que ha tenido muchas transformaciones en el tiempo durante siglos, más de 10. Y esto lo traigo a cuento porque creo que en la ciudad también pasa. Por ejemplo, ahí, no propiamente en el entorno del Parque de Berrío, pero lo que ocurrió con lo que era la vieja alcaldía, que es un buen ejemplo. La vieja alcaldía, que es uno de los mejores edificios arquitectónicamente hablando de la ciudad, que ahora es el Museo de Antioquia, es decir, justamente esa, digamos, calidad y presencia en la memoria colectiva logró que en su momento, pues cuando dejó de ser una oficina, que pasó a ser oficinas que no eran ya la municipalidad, pues finalmente terminó convertida en un museo. Es decir, actualizó su uso y actualmente tiene una presencia, o sea, es decir, todo el mundo entiende que este es un edificio que se conserva y que ha tenido como una nueva vida, hubo unas modificaciones que se hicieron a partir de un concurso y demás. Y creo que este es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir con mucha de esta arquitectura que está, digamos, en el entorno del parque, ¿no? Porque hay arquitectura de muy buena calidad y yo pondría, pues, sobre todo este tema de la calidad como por encima de los demás. Y esa calidad que tiene que ver con sus principios, es la que permite que incluso esa arquitectura pueda transformarse a nuevos usos. De hecho, ahora hablaban de Coltabaco, Coltabaco que era un edificio de oficinas, actualmente sin que, porque la conozco, sea todavía la mejor manera de transformarlo para adecuarse a un uso educativo,
pues da cuenta de que puede ser un edificio educativo y que podría tener digamos, un buen proyecto de alguien que comprenda bien sus principios para transformarlo, actualizarlo y que esa arquitectura tenga un sentido actual, porque en eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. No creo que sea el caso restablecer los edificios a su condición original. Entonces me parece que el tema de la calidad es crucial allí. Recuerdo, y aquí lo anoté, ustedes recuerdan a Rogers, el gran arquitecto de BBPR italiano, que dirigía Casabella Continuità, la gran revista italiana. Recuerdo que hubo una polémica, yo pues no la conocí después porque esto fue en los 50, pero a raíz de un proyecto que hizo Frank Lloyd Wright para Venecia, hubo una gran polémica porque Frank Lloyd Wright hizo este proyecto, pero hubo todo un movimiento contra la construcción de ese edificio. Y él la defendía, y la defendía en función de que justamente no está bien que las ciudades se embalsamen, a pesar de que entendía que ese edificio de Frank Lloyd Wright no era el mejor edificio de Frank Lloyd Wright. Es decir, que siendo Frank Lloyd Wright un gran arquitecto, este edificio no expresaba los mejores valores de su arquitectura, pero aún así lo defendía. Y a mí me parece que este es un buen punto de vista, es decir, los edificios en la ciudad, y creo que lo que a mí me llama la atención de este lugar, veo que ustedes están interesados por la playa. Yo alentaría que continuaran, si es este el caso, con un trabajo como el que nos han mostrado hoy. De hecho, era otro de los espacios urbanos que estudiábamos en aquella exposición que me gusta mucho saber que fue inspiradora para ustedes, y es que también allí hay unas edificaciones que creo que son de una calidad muy buena y que pueden ser actualizadas. Hay que decir otra cosa en el Parque del Río, y es que el Parque del Río tiene un sistema de transporte masivo, con una estación allí. No voy a defender su calidad arquitectónica, pero allí está, ¿no? El asunto es que eso permite que estas edificaciones, digamos, hablo de la arquitectura vertical, y no solo ellas, sino, es decir, puede haber una densificación alrededor, porque hay ese mecanismo de soporte que incluso no existía en el momento en que fueron construidas las edificaciones. Lo que quiere decir que el potencial, o sea, el potencial que hay allí de que esto, naturalmente no depende de buenas intenciones de personas como nosotros, sino de muchos asuntos que involucran muchos esfuerzos, pero hay un potencial de que realmente este sea un lugar que en esa visión a futuro pues pueda ser un lugar supremamente interesante desde el punto de vista urbano y espacial. Naturalmente, yo por ejemplo les cuento esta anécdota que me parece muy reveladora. Cuando estudiábamos esto, no pudimos dar con las normas de planeación que regían estas edificaciones. En el archivo de planeación, la información sobre este momento tan particular no existía. Entonces, porque hay que tener en cuenta que todo esto que allí se construye tiene que ver también mucho con construcciones colectivas, que son, por ejemplo, las de las reglamentaciones, que de algún modo prefiguran, predefinen una forma de la ciudad, que actúa en tiempos que son incluso más largos que nuestras vidas muchas veces. Entonces, la presencia nuestra es digamos, muy pequeña en el tiempo, y todo lo que allí ocurre, pues, obedece a unos, digamos, son los proyectos colectivos de unas envergaduras enormes que no solo obedecen a la arquitectura, no solo están determinadas por la arquitectura. De hecho, creo que cada vez han perdido más la posibilidad de ser organizadas por la arquitectura. Pero bueno, dejo esto allí como para no extenderme, pero me parecía importante traer a cuento esta noción de Moneo, y es la de que, pues, dice él, son los principios de la arquitectura, de las buenas edificaciones. Esto lo demuestran muy buenas construcciones en todos los lugares del mundo que ustedes recuerden, y es que las mejores construcciones terminan permaneciendo y transformándose. Muchas gracias, profe, por esa intervención. Realmente creo que le subimos mucho el nivel ya a lo que esperábamos con usted acá. Nosotros también le agregamos, quizá, claro, la norma
y de hecho, más allá de la complicación para conseguir la información sobre Parque del Río en términos institucionales, o sea, si bien yendo a la Biblioteca Pública Piloto o con el grupo de historia fotográfica, pues teníamos ese acercamiento, realmente uno va a planeación y pasa eso, No hay ¿cierto? nada. No hay, pues no sé si nada, pero no hay material suficiente. Y también nos cuestionábamos en esta época en particular en los imaginarios, que nos parecen muchas veces problemáticos y que son también tendenciosos. Entonces llega alguna nueva administración con un enfoque europeo, con un enfoque de traer o de adoptar cosas de otros contextos porque las vivió allá y que tal vez no aplicaba tanto. A nosotros nos daba un poco, voy a decirlo así, un poco de risa, como imaginándonos pues en Parque de Río estos grandes jardines con cientos de palmeras y una vegetación exuberante porque uno piensa, bueno, ahí, cierto, no podemos poner una gran jardinera en la plaza que requiere pues de este otro tipo de intervenciones, como de la interacción humana y demás. Entonces, también, pues en el libro lo ponemos un poquito en manifiesto. De Manuel dice que en algunos puntos del libro tiene un tono altanero, pero era como ese llamado a los imaginarios, como bueno, de pronto desde acá, desde lo que hemos hecho, también ya hay insumos que nos permiten pensar el futuro. Y también, pues claro, nosotros también sabemos que la arquitectura pues no delimita esto puede ser capricho de algún administrativo, puede ser una tendencia marcada o puede ser un interés económico. En algunas noticias, pues algunas de las grandes constructoras están planteando decenas de proyectos de apartamentos y apartaestudios que no sabemos pues cuál va a ser la calidad. Desafortunadamente, pues basados en lo precedente, no hay mucha esperanza en que sea la más adecuada. Pero también en las facultades, ¿cierto? ¿Quiénes son también los arquitectos que están interviniendo pues en estos puntos? Y ni siquiera en términos académicos, sino también, bueno, en cómo estamos administrando las facultades y cuál es como esa visión de la facultad en términos locales. A mí me gustaba mucho de la exposición de ustedes que mencionaban que Medellín era el laboratorio. No había como una gran, si bien hay una teoría que los soporta, pero esa es la justificación y es bastante simple, no en términos conceptuales ni demás, pero sí en la definición, ¿cierto? El laboratorio debe ser Medellín. Y nosotros creemos también que esa es como la mirada hacia el futuro y hacia el patrimonio futuro. Hablando también en los términos que usted mencionaba, pues el patrimonio no es lo viejo, no es lo antiguo, no es lo que se preserva en un contenedor pues de acrílico, en una gran vasija de vidrio para que no lo toquemos, sino que es cómo podemos transformar y qué vamos a heredarle a los otros. Entonces, esa sería como mi conclusión, porque realmente ha sido muy valiosa esta conversación. Solo diría una nueva cosa para ir pues hacia el final, es la siguiente, y es que creo que ustedes, me gustó mucho ver que el empeño que tienen es algo en lo que yo creo mucho, creemos mucho, porque esto es un grupo realmente. Creo que siempre es colectiva, no hay posibilidad de construcción de la arquitectura si no es colectiva. Y creo que hay un tema muy interesante y es esa idea de que se pueda investigar a través de los instrumentos de la arquitectura. Yo creo que es un asunto crucial y creo que ustedes pues lo están poniendo, digamos, allí en evidencia con lo que hacen. Tenía otra idea y se me fue la paloma. Retomen la palabra y la recupero y la digo. Listo, perfecto, profe. No, por ahora, entonces, para que ya Nos extendimos un poco. concluir con eso, sí, pero no, Bueno. pues ha sido todo muy valioso. Sí, Explicarles un poco cómo va a funcionar, pues, porque esto fue como uno de los anzuelos que vamos a sortear algunos libros. Vamos a sortear libros, los que les mostramos ahorita en cámara, ya los físicos. Eh, pues vamos a sortearlos entre los que participaron en las socializaciones anteriores y los que todavía nos acompañan. Y para ello deben diligenciar el formulario, que aquí encuentran el código QR, o si no, también se los dejé en el chat de Meet.
Y el próximo jueves, cuando ya podamos organizar toda la información de los asistentes, pues a través de las redes sociales, del Instagram particularmente, del Seminario de Estudios Espaciales y del Límite Atelier, que ahí los tienen, pues vamos a hacer el sorteo público para que ustedes vean quiénes ganaron. Tenemos aproximadamente 30 libros para rifar, entonces pues seguramente a varios de ustedes les va a tocar. Una aclaración, pues si ganan un sorteo de las socializaciones anteriores y son tan de buenas que ganan el de este, pues solo les podemos dar uno, lógicamente pues para que todos podamos tenerlos. Y bueno, básicamente era eso. El jueves a las 5 de la tarde, ya organizada la información, haremos esto. Si no tienen Instagram, no importa, con el formulario, si nos dejan su correo electrónico y sus datos, pues los contactaríamos para coordinar la entrega. Entonces, ya podríamos pues también ir cerrando. Sí. No, pues a mí me gustaría seguir discutiendo, pero se nos extendió un poquito más de lo que teníamos planeado la exposición. Pues yo quiero agradecer a todas las personas implicadas, agradecer al tutor que pues también lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, también a Gilda Wall, al profesor Luis Guillermo que nos hizo unos aportes valiosos, también un gran agradecimiento a nuestro editor porque pues superó con creces las expectativas que teníamos sobre el libro y nos tuvo paciencia cuando el libro creció en contenido porque era planeado por unas 80, 90 páginas y teníamos que mostrar todos los resultados. También agradecer a Pablo pues, por acompañar la investigación y a todos ustedes pues, por estar en esta presentación del libro. Sí, no, me sumo a los agradecimientos, pues lamentablemente pues teníamos planeado a los profesores también, Alejandro Saldarriaga y Gilda Wolf, pero dificultades técnicas y emergencias de último minuto lo impidieron. Sí. También pues a todos ustedes, sobre todo al profesor Luis Guillermo Hernández, pues que nos ha hecho unos aportes impresionantes, y bueno, a Emanuel, lógicamente, pues que ya hemos sido compañeros de varias iniciativas. Y sobre todo también a Andrés Ramírez Vázquez, nuestro editor, de verdad que fue sumamente paciente. Los que tengan el libro, que tengan la fortuna pues de ganárselo, van a ver el trabajo impecable que hace, todo es a mano y bueno, ahí haciéndole algo de publicidad no remunerada. Pablo y Emanuel, sí, también agradecer. Fue un gusto escucharlos, me gusta mucho conocer lo que hicieron. Muchísimas gracias, profe. Gracias. También agradecer, pues, que, bueno, como decía, estos son recursos públicos y el acompañamiento que nos hizo Fernando Arcángel, que también nos dio aportes valiosos hacia dónde debe, cómo se debe mostrar esta investigación. Y nada, pues, bueno, muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario o pregunta para finalizar, o si no, ya cerraríamos la sesión acá. Pues digo lo que quería decir ahora que se me fue la paloma. Creo que interrumpí a alguien, qué pena. No, pero profe, hágale, yo ahorita digo. Lo digo, no, simplemente lo que quería decir es que cuando hicimos aquella exposición hubo un fenómeno con el que no contábamos. Como recabamos en este archivo de la Biblioteca Pública Piloto y publicamos estas fotografías del archivo, encontramos que esto le interesaba no solamente a los arquitectos, sino que le interesaba a todo el mundo, porque esto convoca la memoria colectiva. Creo que eso es un asunto crucial, me parece pues magnífico, porque creo que lo que ustedes hacen suma justamente a la construcción de esas memorias que creo que son cruciales. Eso es lo que quería decir. Y bueno, cedo la palabra. Y felicitaciones. Bueno, muchachos, no, yo también los quería felicitar, sobre todo pues como por haberse excedido mucho positivamente pues en ese ejercicio y en los propósitos iniciales que tenían, y también pues como ese riesgo que tomaron de cierta forma, como lo mencionan, pues cuestionando y de pronto criticando ciertas cosas tanto institucionales, pues por parte, por ejemplo, de la alcaldía, como de universidades, ¿cierto? Sabiendo que precisamente eso fue algo hecho con esos recursos, ¿cierto? Pero hacerlo pues de una forma muy estratégica y muy inteligente y con todos los argumentos
para hacerlo. Entonces creo que es importante y que muestra pues también como mucho valor. Y pues yo les quería preguntar un poquito como por la continuidad de esto, porque pues veo que crearon, por ejemplo, un Tumblr, entonces no sé si es para que esté ahí ya o si va a haber pues como alguna forma de más interacciones, más cosas, porque como ustedes mismos lo señalan, esto es algo pues que podría seguir pues dando pie para muchos otros ejercicios, ya sea pues así como investigativos o ya sea no sé, incluso intervenciones como tal en el espacio, comprendiendo pues una historia, comprendiendo unas posibilidades, unas lógicas, pues que me interesan mucho, ¿cierto? Creo que algo que a mí me sorprendió mucho fue ver limpio, como decía el profesor, creo que Luis Guillermo lo mencionó, pues como limpiar ese montón de elementos, limpiar, bueno, no sé, chazas que hay, limpiar ciertos personajes que están y realmente pues como ver la belleza actual y ciertas reminiscencias pues que quedan como del pasado. Entonces, no sé, se me ocurrieron muchas cosas y también inspirado como en el afiche pues de hoy, algo parecido como lo que hay en el Parque de las Luces, que es que en el piso hay marcadas como, por ejemplo, ya no existe pues la plaza de mercado que había, pero en el piso sí hay marcados como ciertos límites, ciertas cosas que si uno detalla, así no estén sutilmente, están indicando aquí estuvo eso. Entonces, no sé, se me ocurría pues como de pronto, con todo el ejercicio tan juicio que ustedes hicieron, como, no sé, honrar de alguna forma así bonita, sutil, ciertas cosas que existieron, sin momificarlas, sin decir que, sin pues morirnos porque ya no existen. Pero bueno, no sé, me encantó, felicitaciones y bueno, la continuidad, la pregunta que hice, qué pena. No, pues yo tomo la palabra, no, pues hay muchas cosas que hacer. Es que realmente incluso tuvimos que acortar porque, pues, por los términos de la convocatoria, no nos permitía seguir ahondando, pues, digamos, en más contexto, por ejemplo, o con más detalles, porque, digamos, nos quedamos con las edificaciones, pero también hay que pensar en el espacio público, en el diseño mismo del espacio público y cómo ha cambiado, porque cosas tan sutiles como el cambio de un andén, pues tiene implicaciones. Y pues hay mucho por hacer. Vamos a ver cómo, por esta misma línea, cómo podemos seguir continuando con esta investigación. Pablo, si quiere compartir algo. No, realmente sí, pues los planes a futuro son muchos. Esperamos encontrar pues a través de esta formulación y ejecución de proyectos pues la manera de llevarlos a cabo. Inclusive pues nos hubiera gustado vincular a más personas. En algún momento pensamos en un PAE o en otras circunstancias pues que la pandemia nos dificultó, pero sí, esa es la idea y pues afortunadamente también contamos con iniciativas pues como las de los proyectos y el taller de proyectos pues del profesor Luis Guillermo Hernández y Mauricio Gaviria sobre todo, que tienen pues a Medellín, sí, como el laboratorio idóneo para propuestas, ¿cierto? Y a través de proyectos que también eh, pues sí, como dijimos, pues nos inspira bastante a seguir pues como con una mirada más, con una mirada, no me gusta esa palabra, pero como alternativa sobre lo que es la arquitectura y que aprendimos pues en ese último periodo de la universidad. Y que de alguna manera pues el grupo que conformamos, Seminario de Estudios Espaciales y el Límite Atelier, pues es eso, como trabajar un poquito en las fronteras de lo que es la disciplina. Entonces, no, muchísimas gracias pues por los aportes. Recuerden quienes no hayan diligenciado pues el formulario, por favor hacerlo, se los voy a volver a poner por acá. Sí. Y con eso es que se participaría para el sorteo del libro. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario, que ya debemos ir cerrando. Entonces, no, de nuevo, absoluta gratitud con todos ustedes, con el profesor Luis Guillermo. Ah, profe, no le estamos... Ah, bueno, escuchen, pero le entendimos. Solo quería despedirme. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego y feliz noche para Hasta luego. todos. De nuevo, muchísimas gracias. Hasta luego. Feliz noche.